Hola niños, ¿cómo están? Hola papás, ¿cómo se encuentran? Espero y se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para trabajar. Espero y hayan tenido un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar de nuevo una semana más con estas clases a distancia. El día de hoy, lunes 5 de octubre, vamos a trabajar con la materia de español en su libreta, de matemáticas en su libro morado 5 y de ciencias naturales en su libreta. Corran por su material para que estén cómodos y no se distraigan. Hay que poner mucha atención a cada una de las explicaciones que yo te doy para que cuando realices tus actividades no tengan ninguna dificultad. Pero si tienes algún problema con las actividades, puedes contactarme y te mando la explicación de manera individual. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por estar de nuevo en la clase y espero que les sigan echando las mismas ganas como han venido mostrando estas sesiones. Muchas gracias, papás, por el apoyo que han brindado a sus niños y a mí como la maestra de ellos. Espero que mis explicaciones sean claras para que puedan realizar sus actividades. Comenzamos con la clase del día de hoy. Bien niños, vamos a iniciar la actividad número 1 en tu libreta de español. La semana pasada empezamos a trabajar con el tema de los anuncios publicitarios. Dijimos que los anuncios publicitarios se encargaban de mostrar o dar a conocer algún producto, algún servicio o alguna campaña para que la otra persona lo consumiera o lo adquiriera. Ese era el propósito de los anuncios y que los podemos ver tanto en la calle, escuchar en la radio, ver en la televisión, en el periódico, etc. Y esos anuncios publicitarios pretenden convencer a la persona o al consumidor de que adquieran ese producto. Entre los elementos de un anuncio publicitario mencionábamos que estaba la frase publicitaria o el eslogan. Ahorita les voy a mencionar qué características debe de tener una frase publicitaria o el eslogan. Pero primero les pregunto yo a ustedes, ¿sabemos qué es un eslogan o una frase publicitaria? ¿Qué es lo que debe llevar ese eslogan o cómo se debe de escribir para que atraiga la atención de las personas? ¿Ok? El eslogan o la frase publicitaria dijimos que era una frase llamativa. ¿Y qué pretende esa frase llamativa? Pretende convencer a las personas de que adquieran ese producto, de que lo compren, de que lo consuman. Convencer al consumidor. ¿Quién es el consumidor? Nosotros, porque nosotros vamos a comprar ese producto. También las frases publicitarias son frases sugestivas. ¿Qué quiere decir sugestivas? Que menciona características que la persona desearía tener. Entonces, estas frases subjetivas te van a mencionar características que la otra persona quisiera poseer, quisiera tener. Eso es sugestivas. Estas frases publicitarias sirven para que las personas se den cuenta si ese producto es bueno o si ese producto es malo. La persona puede persuadir, puede imaginar si el producto es bueno o es malo. Estas frases publicitarias tienen un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento importante que tiene la frase publicitaria? Los adjetivos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos nos dicen cómo es la persona, nos mencionan la característica principal del producto. ¿Qué es lo que va a mejorar ese producto? Fíjense bien, como nos dice cómo es la persona o cómo es el producto, algunos ejemplos de adjetivos son estos que les voy a mencionar. Bonito, feo, grande, chico, rápido, lento. Para que ustedes identifiquen un adjetivo en la frase publicitaria, deben de preguntarse cómo es. Por ejemplo, aquí les muestro tres frases publicitarias que su característica principal son los adjetivos. Y ese adjetivo hace que las personas compren ese producto o se sientan atraídas hacia ese producto que se está anunciando. La primera, para el hombre exitoso. ¿Cuál creen ustedes que sea un adjetivo en la primera frase publicitaria?
Ok, muy bien. Exitoso. Ese es un adjetivo, porque ¿cómo es el hombre? Exitoso. En la segunda, serás la más bonita del mundo. ¿Ok? ¿Cuál será el adjetivo en la segunda frase publicitaria? Ok. Bonita, porque te dice cómo es. ¿Cuál es en la tercera? Para las mamás bellas y trabajadoras. ¿Ok? ¿Para qué tipo de mamás es? Bellas y trabajadoras. Por eso les mencionaba que la característica principal de una frase publicitaria son los adjetivos, porque estos adjetivos nos dicen cómo es el producto o cómo va a ser esa persona. Y el principal objetivo de esta frase publicitaria es convencer a los consumidores de que adquieran ese producto mediante frases sugestivas que dicen las características principales que una persona desearía tener. Por ejemplo, aquí, a lo mejor el hombre desearía ser exitoso y por eso va a comprar el producto. En la número 2, a lo mejor la persona desearía ser bonita, por eso va a comprar el producto. Y en la tercera, esa mamá desearía ser bella y trabajadora y por eso va a comprar ese producto. Entonces, esa frase publicitaria es la encargada de convencer a los demás de que ese producto es el mejor. Pero en algunos anuncios publicitarios, las frases son algo erróneas, ya que no muestran en verdad la información adecuada del producto. Por eso es responsabilidad de nosotros los consumidores la elección. Es responsabilidad de nosotros elegir qué producto es el que más nos conviene y qué producto es el que menos nos conviene. Hay que comparar siempre un producto y otro y elegir el que más se nos apegue a nosotros o a los gustos de cada uno de nosotros. Ahora sí, niños, paso a explicar la actividad número 1. En el punto número 1 vas a subrayar las que tú consideres que son frases publicitarias. Recuerda que son frases llamativas para convencer a las personas de consumir o de adquirir ese producto. En el punto número 2 vas a subrayar los adjetivos de cada una de las frases publicitarias. Pueden ser 2 o 3 de cada una o simplemente uno. Lee muy bien cada una de las frases y subraya los adjetivos que tú encuentres ahí. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad. Cuando la termines, paso a explicar la número 2. Bien, empezamos con la actividad número 2. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, página 26. El tema que vamos a seguir trabajando en esta sesión va a ser el de los ángulos. Ya lo hemos venido viendo desde hace semanas. Entonces, ¿qué son los ángulos o cómo se mide un ángulo y cómo se construye un ángulo? Ya debemos de saber, niños, porque ya lo hemos visto en varias sesiones. Pero yo se los vuelvo a recordar por si a alguno se le pasó algún detalle. Un ángulo es el espacio que queda o la abertura resultante de la unión de dos rectas y un vértice. Está formado por dos rectas y un vértice. Fíjense bien, esta es una recta y esta es otra recta. El vértice es donde se unen esas rectas o donde se cruzan, que es la esquinita. Ese es el vértice. Y el ángulo es la abertura que queda de esa unión. Debemos de saber que los ángulos se miden en grados y también se utiliza una regla llamada transportador para medirlos. Vuelvo a repetir. El ángulo es el espacio que queda o el espacio resultante o la abertura que queda de la unión de dos rectas y el vértice. Y esta se mide en grados y se mide con una regla llamada transportador. Pero nosotros trabajaremos 4 tipos de ángulos, pero hay más. Aunque en estas sesiones trabajaremos 4. El primero es el agudo. ¿Por qué se le llama agudo? Porque mide menos de 90 grados. Fíjense aquí.
Menos, quiere decir que está más chico que el de 90 grados. Tenemos el recto. El recto mide 90 grados. 90 grados. Quiere decir que si tú pones tu transportador aquí, debe de medir 90 grados. Esta abertura mide 90 grados. Seguimos con el obtuso. El obtuso se le llama así porque mide más de 90 grados. Está más abierto que el de 90. Si ustedes miden aquí, este que yo tengo debe medir más de 90 grados. Y el llano. Al llano se le llama así porque mide 180 grados o mide dos ángulos rectos. Si tú juntas dos ángulos rectos, te debe de dar un ángulo llano, porque el total debe de ser 180 grados. Si nosotros medimos este, nos debe dar el resultado 180 grados. Pero ustedes se preguntarán, maestra, ¿cómo le hago para yo medir un ángulo? Pues se los voy a explicar. Yo aquí tengo dos ángulos. El primer paso que voy yo a realizar es colocar el medio del transportador en el vértice. ¿Ok? El medio en el vértice. El segundo paso es verificar que el cero se encuentre a la misma dirección que la recta que está de base. O sea, esta recta. Aquí tiene que estar el 0. El tercer paso es comenzar a medir dependiendo hacia dónde esté la abertura de ese ángulo. Si ustedes se fijan, este ángulo va de aquí hacia acá. Entonces vamos a empezar con el 0 que está a nuestra izquierda, porque la abertura está para la izquierda. Empezamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. El paso siguiente es fijarnos hasta qué numeración llega ese ángulo. Y finalmente nos damos cuenta de que ese ángulo mide 90 grados. Ahora paso a volver a explicar otro ejemplo. El primer paso que vamos a realizar es colocar el medio del transportador en el vértice. El segundo paso es verificar que el 0 esté a la misma dirección que la recta que está de base. El paso siguiente es empezar a contar hasta donde llega la otra recta. Empezamos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por lo que este ángulo mide 60 grados. Les recuerdo que debemos empezar a medir del 0 hacia arriba. No podemos empezar a medir desde el 180 porque ese resultado estará mal. Tenemos que medir del 0 hacia arriba. Y si ustedes se fijan, si yo hago más grandes las líneas, no cambia la medida porque no tiene nada que ver las líneas. Lo que tiene que ver son las aberturas resultantes. Si yo te hago más grande estas líneas, el ángulo va a seguir midiendo 60. Entonces, si tú en tus ángulos realizas más grande una línea que otra, eso no importa. Lo que importa es la abertura, porque esa es la medición que nosotros vamos a realizar. Fíjense bien las características que tiene cada uno de los ángulos. Cómo yo empecé a medir los ángulos. Ahora les paso a explicar cómo podemos construir o trazar un ángulo. Para trazar un ángulo, el primer paso que vamos a realizar es dibujar la recta base. Con una regla o una escuadra que esté derechita. El segundo paso que vamos a realizar es marcar nuestro vértice. El tercer paso que vamos a realizar es colocar nuestro transportador de la parte del medio en el vértice y verificar que el 0 esté en la misma dirección que la recta base que yo dibujé. Y el paso siguiente es comenzar a contar. Si yo te dije que dibujaras un ángulo de 40 grados, voy a empezar a contar del 0 hacia arriba hasta llegar a 40 y hago una marca.
Una vez que haga la marca, realizo mi recta faltante. Este ángulo mide 40 grados. Te vuelvo a explicar otro ejemplo. El primer paso a realizar es marcar nuestra recta base. El segundo paso es marcar el vértice. El tercer paso es colocar el medio del transportador en el vértice y verificar que el cero esté a la par de la línea base. Y después empezamos a contar. Si yo te digo que quiero un ángulo de 100 grados, voy a empezar a contar del 0 hasta el 100 y hago una marca. Este ángulo que yo tengo aquí mide 100 grados. Con esos pasos tú vas a lograr trazar un ángulo con la medida correcta. Pero tienes que checar que tus líneas, tu vértice y la marquita estén en el lugar correcto. Con eso, niños, les paso a explicar la actividad número 2 y hay que poner mucha atención en cada una de las características que tienen los ángulos. En el punto número 1 de tu página 26 vas a observar todos los ángulos que están marcados con letras en esa figura. Y posteriormente vas a contestar las 3 preguntas que ahí te solicitan. La primera, ¿qué ángulos miden 90 grados? La segunda, ¿cuáles miden menos de 90? Y la tercera, ¿cuáles miden más de 90 grados pero menos de 180? Recuerda de nada más observar y no usar tu transportador. En el punto 2 vas a verificar con el transportador si esos ángulos que colocaste en las respuestas en verdad son los correctos. Y en el punto número 3, lo que vas a realizar es rodear el ángulo más chico y tachar el ángulo más grande. Debes observar muy bien cada una de las figuras. Posteriormente contestarás la pregunta final. ¿La medida de un ángulo depende de qué tan largos son sus lados? Vas a escribir sí o no y por qué. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad. Cuando la termines, pasaré a explicar la número 3. Ok, niños, iniciamos con la tercera actividad y última. Te vas a ubicar en tu libreta de ciencias naturales y vamos a trabajar con un tema llamado situaciones de riesgo. Pero yo primero les pregunto, ¿sabemos qué es una situación de riesgo? ¿O alguna vez ustedes han estado en alguna situación de riesgo, ya sea en casa, en la calle o en la escuela? ¿Cómo podemos prevenir una situación de riesgo o cómo ustedes previnieron una situación de riesgo? Ok, les digo, tanto niños, adolescentes, adultos y mayores estamos expuestos a hechos que no están en nuestras manos y esos hechos nos pueden causar daño y esos daños se conocen como situaciones de riesgo. Una situación de riesgo es sufrir cualquier tipo de daño. Es enfrentarte tú a algún hecho o alguna situación que te causen daño tanto físico como emocional. Son circunstancias peligrosas de cualquier tipo, peligrosas para tu persona. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde podemos experimentar una situación de riesgo? Pues las situaciones de riesgo las podemos experimentar en casa, en calle, en escuela, etc. En cualquier parte o en cualquier lugar podemos estar expuestos a una situación de riesgo, a un peligro, a una circunstancia que nos puede causar daño y que no está en nuestras manos. Pero algunos ejemplos de situaciones de riesgo aquí se los muestro. Uno de ellos es comer en exceso. ¿Por qué comer en exceso es una situación de riesgo? Porque te afecta en la salud, te perjudica, te causa un daño tanto físico y también en tu salud. Correr por las calles sin cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta situación te pone en peligro. ¿Por qué? Porque te puedes golpear, te puede atropellar un coche, etc. Y se considera una situación de riesgo porque puedes sufrir un daño.
La que sigue es tomar bebidas alcohólicas. Se considera una situación de riesgo porque te perjudica la salud, así como también a los que viven a tu alrededor. Tocar el sartén caliente. ¿Por qué creen ustedes que tocar el sartén caliente se considera una situación de riesgo? Porque te puedes quemar y te puedes hacer un daño físico. Ok. Las adicciones también se marcan como situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque estas dañan a la persona tanto física y emocionalmente, a ella y a sus familiares. Cualquier tipo de situación que te cause algún daño a ti es considerada situación de riesgo. El correr en tu casa cuando está trapeado es una situación de riesgo. El correr por las escaleras también es una situación de riesgo. El andar descalzo en tu casa y que un vaso esté quebrado es una situación de riesgo. Pasar la calle sin fijarse en que viene un auto también es una situación de riesgo. Andar en la calle solos, darle datos personales a extraños, todo eso son situaciones de riesgo porque todas esas acciones y situaciones te pueden provocar un daño, tanto físico como emocional. Pero ustedes se preguntarán, maestra, ¿pero cómo podemos prevenir esas situaciones de riesgo? Pues la primera es conocer los riesgos o conocer sus consecuencias. Para cuando tú quieras realizar alguna acción, primero hay que pensar, ¿tiene consecuencias negativas? ¿Me va a dañar a mí o va a dañar a mi familia? Si va a dañar a tu familia y te va a dañar a ti, mejor no lo hagas. Y con eso evitamos experimentar una situación de riesgo. La segunda es cuidarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, nos pueden pasar alguna situación de riesgo. La tercera es realizar actividades con protección. Si tú vas a caminar por un piso que está trapeado, que está mojado, ponte guaraches, ¿ok? Actividades con protección. Si tú vas a realizar actividades en bicicleta, vete protegido. Si tú vas a ir a algún lugar, primero protégete y después realiza esa actividad. Otra forma de poder prevenir esas situaciones de riesgo es que tú primero tengas comunicación con tu familia y que le preguntes qué daños te puedan hacer a ti, eso que tú quieres realizar. Por eso se le consideran situaciones de riesgo, porque nos dañan a nosotros mismos. Recuerden que las situaciones de riesgo es cualquier acción o cualquier circunstancia peligrosa que te dañe tanto física como emocionalmente, a ti y a tu familia. Yo les acabo de expresar muchos ejemplos de situaciones de riesgo, porque todo lo que yo les expresé les causa daño a ustedes mismos. Todas estas situaciones de riesgo, recordemos que las podemos experimentar en la casa, en la calle, en la escuela, etc. Hay infinidad de situaciones de riesgo que nosotros no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es cuidarnos. Ahora yo te pregunto, ¿tú has sufrido alguna situación de riesgo? ¿O cómo has prevenido esas situaciones? Reflexiona sobre estas preguntas que te hice. Ahora sí, yo paso a explicar la actividad número 3. En esta actividad, lo que tú realizarás va a ser leer cada una de las oraciones que yo te muestro ahí y vas a subrayar con colores las que tú consideres que son situaciones de riesgo. Recuerda que una situación de riesgo son las acciones que te pueden causar daño tanto físico como emocional. Tómate tu tiempo para realizar tu actividad. Muy bien hecho, niños. Llegaron al final de la clase. ¡Felicidades! Muy bien, niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ponerme atención a cada una de las explicaciones y espero tus evidencias con letra clara, en un trabajo limpio, con tu nombre, la fecha, instrucciones, todo lo que te he pedido siempre. También espero que las envíes completas. Te agradezco que tú veas todo el video, ya que así se te facilita hacer tus actividades. Gracias por haber estado muy atento en esta sesión. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Espero y hoy tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo de parte de la maestra Lisbeth. Nos vemos pronto.